Vamos a darle la cordial bienvenida al director ejecutivo del Instituto Interamericano de la Democracia, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, con quien vamos a conversar en esta tarde. Doctor Berzaín, bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Mucho gusto, señora Maritza. A sus órdenes y por su intermedio un saludo a todo Bolivia. Gracias a usted por acceder a esta entrevista y queremos preguntarle su opinión sobre la democracia y la falta de democracia o el acoso a la democracia en Bolivia y la falta de justicia que se vive en estos momentos cuando estamos iniciando un 2022 sin mayores novedades que las que se ha venido viviendo en este último tiempo. Para entender lo que pasa en Bolivia hay que entender lo que pasa en las Américas, porque Bolivia es un elemento dependiente, lamentablemente, de un proceso que en este siglo, en el siglo XXI, se ha presentado y que se denomina el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que no es otra cosa que la recreación de la dictadura cubana a partir del petróleo, el dinero venezolano y después de Venezuela entera, que se expande en el siglo XXI en vez de extinguirse como era lo esperado, y que establece su mecanismo dictatorial en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador con Correa, en Nicaragua, en ese orden cronológico. Y Bolivia, a partir del año 2006, y concretamente ya de manera institucionalizada, a partir del momento en el que suplantan la Constitución y la República de Bolivia el año 2008, se ha constituido en una de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y hoy día forma parte de la órbita de los países no democráticos de la región. Entonces, si entendemos este panorama, al empezar el año 2022, vamos a entender que hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial, y que la América dictatorial está jefaturizada por Cuba, 63 años de dictadura, que ha expandido todos sus métodos, sus prácticas, y que se ha instalado en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El Ecuador se ha librado. Hay dos países que están cumpliendo funciones paradictatoriales, países democráticos, pero con gobiernos que apoyan las dictaduras, que son Argentina con Fernández Kirchner y México con López Obrador. Entonces, ahí está Bolivia, y Bolivia es lamentablemente una dictadura. ¿Por qué Bolivia es una dictadura? Porque la democracia en las Américas no está librada a la opinión o a la discusión, es exactamente establecida por un tratado fundacional constitutivo que se llama la Carta Democrática Interamericana, firmada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú. Y ese tratado, que es obligatorio para Bolivia y para todos los países de las Américas, establece en su artículo primero que la democracia es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Pero en su artículo tercero determina cuáles son los elementos esenciales de la democracia. O sea, los elementos sin que si falta alguno de ellos no hay democracia. Y el primero es el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y en Bolivia hay presos políticos. Se cuenta a través de Global Human Rights League 64 presos políticos en Bolivia. Bolivia tiene más de 2.000 exiliados certificados por el ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, no hay respeto a los derechos humanos porque además hay persecución política judicializada, un elemento que no existe. Segundo elemento, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que quiere decir el cumplimiento de la ley, pero de la ley racional, republicana, no de la ley infame que fabrican los sistemas dictatoriales. Y en Bolivia ha habido fraude electoral en 2019, fraude electoral en 2020. Han accedido al poder y ejercen el poder al margen absoluto de la ley y han convertido a Bolivia en un narcoestado que está señalado junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua en esa condición. El tercer elemento es la separación e independencia de los órganos del poder público. Y en Bolivia, desde el poder ejecutivo, que tiene el poder total, se controla el poder judicial, que ha sido convertido en el instrumento de persecución y de represión política. El poder judicial hoy día, en vez de ser la garantía de la libertad, es el verdugo para la persecución y para el sostenimiento de la dictadura. El poder legislativo no es sino una tecla del Ejecutivo. Han concentrado todo el poder
y no hay separación, independencia de poderes. Lo cuarto es la celebración de elecciones libres, justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, y lo que llaman la constitución del Estado plurinacional ha hecho desaparecer el sufragio universal, porque el sufragio universal está fundado en el principio de que cada ciudadano es un voto, y eso rompe el Estado plurinacional al establecer prioridades, privilegios y ciudadanos de primera a título de indigenismo, a título de ubicaciones rurales, para gente que inclusive sin ser votada llega al Parlamento y forma parte de él. Y finalmente, la libre organización política, que en Bolivia no existe, porque además de haber presos políticos y exiliados políticos, el sistema está hecho para avanzar a un mecanismo de partido único como el cubano y el venezolano. O sea, Bolivia es una dictadura, así lo han declarado el año pasado personalidades tan importantes como el premio Nobel Mario Vargas Llosa, así lo ha establecido el sistema de los Estados Unidos cuando ha hecho la cumbre de la democracia, y Bolivia, ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua han sido invitados porque no son democracias. Y así lo señala el sistema internacional a un gobierno, a un régimen que cada vez más trata de presentarse como democracia, alegando haber ganado la elección del 2020, cuando está demostrado por prueba plena de grupos ciudadanos y por prueba inclusive de una ex vocal del Tribunal Supremo Electoral de la propia dictadura, la ex vocal Baptista, que en Bolivia hay un mega fraude institucionalizado con un padrón electoral inflado con más de 1 millón de votantes fantasmas, y además el fraude fáctico, el fraude de hecho que se ha cometido. O sea, el 2022 recibe a Bolivia en el grupo de las dictaduras, y en lo interno la recibe en un marco de una gran amenaza, porque como no hay libertad, como no hay garantía, los ciudadanos bolivianos estamos sometidos al arbitrio, a la voluntad y al abuso de un régimen que es una réplica, una copia, que además está intervenido por la dictadura de Cuba y Venezuela. Y una de las recomendaciones que hacía el grupo interdisciplinario que viene a Bolivia era de que urgía una reforma judicial, pero el MAS se lo ha tomado como bandera para poder ellos hacer una reforma desde su óptica, desde su lógica, y la persecución continúa todavía, doctor Berzaín, en este respecto y en este entendido. El gobierno está tomando o queriendo aplicar lo que quiere y lo que le conviene de las recomendaciones que ha hecho este grupo interdisciplinario. Mire, el grupo interdisciplinario ha dado un informe parcial, porque lo que tenía que haber dicho es que en Bolivia no hay democracia, que hay dictadura. Reformar el sistema de justicia en el sistema dictatorial es solo favorecer a la dictadura. La favorece primero porque le da un tema que tratar, una iniciativa, que es lo que usted está relatando, cuando el régimen dictatorial de Bolivia se apropia de la posible reforma judicial, y lo hace también la oposición funcional que lo acompaña. Segundo, ¿cómo va a haber reforma del sistema judicial si la Constitución de la República está cautiva, si Bolivia ha sufrido una suplantación criminal, con masacres de por medio, con persecución política, con exiliados, con violencia, para suplantar la República de Bolivia por un sistema de copia de las dictaduras de Cuba y Venezuela? Entonces, en esa dinámica, reformar el sistema judicial dentro de la dictadura es simplemente afilar el hacha del verdugo, porque van a ganar tiempo, van a tratar de ganar legitimidad, y después van a seguir haciendo lo que quieren con un poder judicial que no es sino una dependencia, un mecanismo de represión y de persecución política, como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, que sirve para encarcelar al que quieran. En Nicaragua han encarcelado a todos los candidatos de oposición. En Bolivia han encarcelado a toda la gente que podía representar alguna posibilidad, incluyendo la expresidenta Yanine Áñez, que les sirvió de puente para devolverle a al dictador todo el poder, y que hizo el triste papel de no sacar y terminar con la dictadura. Entonces, reforma el sistema judicial, sí, pero en democracia. No se puede reformar el sistema judicial de la dictadura porque, les reitero, es afilar el hacha al verdugo para que siga cortando la cabeza de la libertad.
Ahora hay un tema que realmente preocupa muchísimo, sobre todo estas violaciones que se van dando porque no se respeta el debido proceso, no hay ya la presunción de inocencia en Bolivia para los diferentes casos y actores a los que persigue el gobierno y vemos de que no se ni siquiera pueden la justicia admitirles las denuncias que hacen. Entonces tienen que recurrir a instancias internacionales. Se está viendo últimamente muchísima violación a los derechos, pero no se responde desde las instancias internacionales como tiene que ser. ¿Cuál sería la manera o el mecanismo para que las instancias de derechos humanos internacionales puedan observar lo que está pasando verdaderamente en Bolivia, doctor Sánchez Berzaín? Primero, que la ciudadanía boliviana deje claro que Bolivia es una dictadura. En Bolivia sufrimos la gran tragedia de que la oposición funcional sigue hablando de democracia y sigue hablando de defender la democracia que ya no existe y sigue hablando de reformar la justicia dentro de un sistema democrático que es absolutamente inexistente. Los bolivianos, los líderes verdaderos, cívicos, políticos, sectoriales, funcionales, laborales, estudiantiles, tienen que señalar con claridad, como ha empezado a suceder, que Bolivia es una dictadura. Entonces, y mostrando simplemente que no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia. No es que falta uno, no hay ninguno. La segunda cosa, lo que usted me relata, está pasando desde el momento mismo que Evo Morales tomó el poder. Solo que ahora la persecución es más amplia y le toca a alguna gente, pero cuando se perseguía al derrocado gobierno del presidente Sánchez Lozada, la gente hacía oídos sordos y creía que eso podía ser natural. Cuando la persecución se amplía a los 6 gobernadores de la Media Luna, en 2008-2009, la gente decía, todavía veremos lo que pasa, porque el gobernador de Santa Cruz se quedó en su lugar, se volvió un aliado del régimen y permitió seguir disfrazando eso como si fuera un mecanismo natural. Cuando la persecución continuó después con toda la gente que disentía, ya sea en niveles civiles o en niveles policiales o en niveles militares, y llegó a la situación de cuando Bolivia dijo no, y después llegó al gran fraude y crimen que han cometido contra Bolivia para llevar a La Haya una demanda contra Chile y perder el mar por segunda vez. Y así sucesivamente, porque este régimen que empezó con Evo Morales y que sigue con Evo Morales y Arce Catacora no ha terminado, se han ido violando los derechos humanos, entonces la gente se ha ido dando cuenta. Hoy día que antes, cuando le cortaban el pelo al vecino, uno nunca pensó que uno tenía que poner las barbas en remojo. Pero ahora que ha llegado a la gente y que la gente siente, porque hay presos políticos en Santa Cruz, en Cochabamba, hay gente muy cercana a todo el mundo y además el boliviano no es libre de opinar porque ahí le cae un fiscal, le cae un juez, le cae impuestos, le cae cualquier mecanismo de represión porque todo lo que tendría que ser institucionalidad democrática sirve ahora para reprimir. Ahora nos damos cuenta de que es una dictadura, pero hay que decirlo. Entonces, cuando el mundo sepa más fuertemente lo que hoy día se escucha de parte de los bolivianos, que Bolivia es una dictadura, esas denuncias internacionales que son el único recurso con el cual se pueden proteger los derechos humanos en Bolivia van a funcionar. Mientras tanto, el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, que por ejemplo controla hoy día el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es un organismo que debería proteger los derechos humanos, pero el 68% de la representación está en manos de las dictaduras, de manos de Cuba, de China, de Venezuela, de países dictatoriales, y entonces la protección de los derechos ahí es imposible, pero hay otras entidades que si reciben la señal de la resistencia civil del pueblo boliviano, de que Bolivia es una dictadura, van a atender con mucha más rapidez situaciones como, por ejemplo, a los presos políticos de Bolivia. El cuento que está vendiendo, tratando de vender la dictadura boliviana en el mundo y en la región, es que en Bolivia hay gente presa porque ha violado la ley, cuando en verdad inventan violaciones de la ley, falsifican prueba o simplemente manipulan fiscales y jueces para judicializar la persecución política. Y lo mismo que en Cuba, donde se han dictado sentencias de 10, 15 y 30 años contra los muchachos que salieron a manifestarse el 11 de julio del año pasado,
o lo mismo que en Nicaragua, donde están todos los candidatos presos, o lo mismo que en Venezuela, donde hay más de 300 presos y torturados políticos, civiles y militares. En Bolivia está pasando exactamente lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es denunciar y decir las cosas con claridad, y a la gente que hace política activa en Bolivia, a la gente que se dice hoy día de oposición, lo único que el pueblo y los liderazgos cívicos y sociales le tienen que pedir es que dejen de mentir diciendo que Bolivia es una democracia en crisis o lo que fuera. En Bolivia no hay democracia hace demasiados años. En Bolivia no hay democracia porque la dictadura nunca se fue después de que renunció Morales, y lo que han hecho es regresar a la dictadura en pleno. En Bolivia hay dictadura y esa es la primera cuestión que hay que empezar por aceptar, porque si caemos en la trampa de que hay que reformar el Poder Judicial, les reitero, le vamos a afilar la guillotina, le vamos a afilar el hacha al verdugo y vamos a terminar profundizando un proceso dictatorial que ha llegado ahí para quedarse indefinidamente. Están en el gobierno desde el año 2006. El periodo constitucional, en el mejor de los casos de Evo Morales, era de 5 años, sin derecho a reelección. Para hacer todo lo que han hecho hasta hoy día, han falsificado para suplantar la Constitución de la República. Han liquidado, han sometido a cautiverio a la República. Han creado un Estado criminal plurinacional que es la copia de Cuba y Venezuela. Han masacrado, tienen una cantidad de masacres que van desde la Calancha, pasando por el Hotel Las Américas, la de Cochabamba, el caso del Porvenir, y siguen masacrando. Y tienen la cualidad de atribuir a sus víctimas los delitos que ellos cometen, y como controlan el Poder Judicial y medios de comunicación, entonces pueden vender cualquier mentira. La mejor mentira difundida, que todo Bolivia sabe que es mentira, que es un crimen de falsedad material ideológica que comete la dictadura en Bolivia, es el tema de las elecciones del 2019. Al fraude electoral le quieren llamar golpe de Estado, y así lo están vendiendo en el mundo, porque tienen los mecanismos de fuerza y de terrorismo de Estado para llevar adelante eso, y no es una idea de los bolivianos, es la copia de la metodología cubano-venezolana, además manejada por los cubanos y los venezolanos. Y en este caso del fraude del 2019, una exdiputada que está llevando adelante, la exdiputada Lidia Patti del Movimiento al Socialismo, la que ha llevado las denuncias de golpe de Estado, golpe 1 y golpe 2, han citado a través de su abogado a que declare el señor Luis Almagro por el caso fraude electoral. O sea, ya esto va con ribete de escándalo que ya sobrepasa a nivel internacional incluso, y vemos de repente estas desaceleradas decisiones en esa decisión del gobierno de Estados Unidos de no permitir que Bolivia participe de la cumbre de la democracia, doctor Sánchez Berzaín. Pero además le quiero decir, la dictadura está en la lista de los narcoestados, está en la lista de los países que no cumplen las obligaciones de la lucha contra el narcotráfico. Esta Bolivia, la dictadura, está en la lista de los violadores de derechos humanos. Esta Bolivia, la dictadura, está en el mundo que gira en torno a los países donde se ejerce el gobierno con terrorismo de Estado, como en Bolivia, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua, que tienen el respaldo de las dictaduras extracontinentales, como la dictadura de la China, o el gobierno autoritario de Rusia, o la penetración de Irán, que ha penetrado tanto en Bolivia. Entonces, no se extrañe de esto, este es el club de las dictaduras que tratan de legitimarse entre ellas, pero para tener la cosa clara en el tema boliviano, nada más miren la realidad objetiva, miren lo que pasa en Bolivia. Un individuo que llega al poder por 5 años y establece un régimen que lleva más de 15. Un individuo que renuncia a la presidencia porque es ya como dictador atrapado cometiendo crímenes, fraude electoral, falsificaciones, infraganti, vistas por todo Bolivia y por todo el mundo, que después dice, no, me dieron golpe de Estado, no renuncié. Cuando sale firmando, renunciando y pidiendo a gritos que un avión mexicano lo recoja. Cosa que sucede con la complicidad del gobierno de México y de la oposición funcional de Bolivia. Un individuo que después está acusado desde abuso de menores hasta masacres sangrientas, pasando por narcotráfico,
y es absolutamente impune y los jueces lo liberan de todos los cargos y a los testigos y a los acusadores y a los investigadores los llevan a juicio y los persiguen y los obligan o a la cárcel o al exilio. Claro. Un sistema en el cual usted no tiene ninguna garantía, eso se llama pues dictadura. Le estoy describiendo lo que pasa en Bolivia y recordándoles a los bolivianos que nada más tienen que mirar la realidad objetiva para darse cuenta que esto ya ha ido demasiado lejos, porque el 2020 también ha habido fraude electoral, y no lo digo yo, lo dice una vocal designada por la propia dictadura, que ha tenido que darse a la fuga y que está en la clandestinidad por el tremendo conjunto de crímenes que representa el haber hecho el fraude electoral del 2020, lamentablemente con la oposición funcional y el gobierno que tuvo que ser de transición y fue de un engaño terrible al pueblo de Bolivia. Claro, y el tema del fraude y darle la credibilidad a la ciudadanía debería partir incluso de iniciativa del gobierno, que no lo va a hacer, y el Tribunal Supremo Electoral, de sanear el padrón electoral que no se hizo. Esos sistemas informáticos también tienen que ser cambiados, pero que tampoco se hace, y menos aceptar una auditoría, porque ya salió el presidente del Tribunal Supremo Electoral manifestando que todo fue perfecto el 2022 y con total transparencia, doctor Sánchez Berzaín. Mire, lo primero que hay que hacer para eso es denunciar la dictadura y recuperar efectivamente la democracia. Si el régimen dictatorial permanece, los miembros de todos los órganos y poderes del Estado, del Parlamento, de la Corte Suprema de Justicia, los jueces del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, que ahora le llaman plurinacional, los miembros del órgano electoral, que ahora le llaman Poder del Estado y Tribunal Supremo Electoral, van a estar a dependencia de la dictadura como están hoy día, porque si no los votan, los procesan y terminan con ellos. O sea, esas posiciones, esos cargos son cargos de terror, porque o hacen lo que la dictadura les dice o terminan con ellos, y hay cantidad de ejemplos en el camino. ¿Se acuerda usted de la juez que decidió no encarcelar al joven cívico de Cochabamba porque no había materia justiciable y no había cómo encarcelarlo? La destituyeron, la juzgaron, la persiguen y el muchacho está en la cárcel. O sea, los hechos están absolutamente mostrados. ¿Qué más necesitamos los bolivianos para entender que esta es una dictadura y que lo que hay que hacer es cesar la dictadura y rescatar la democracia? Cosa que no va a ser fácil, porque Bolivia es un país intervenido. Bolivia está intervenida por Cuba, por Venezuela. Están fagocitando y vendiendo y regalando la patria, liquidando nuestros recursos naturales. Ahora mismo están poniendo en manos de Irán, de Rusia y de China el litio, el recurso mineral, los minerales de oro y los minerales adicionales son objeto del saqueo más grande que se puede imaginar. Han hecho desaparecer el gas y Bolivia es un narcoestado que tiene un déficit comercial y una crisis económica que todo el mundo sabe que existe y que solamente es sostenible a través del miedo y de la propaganda. Entonces, en ese sentido, la dictadura de Bolivia tiene pies de barro. No tiene economía, no tiene pueblo, no tiene discurso y además es un apéndice, un títere dependiente de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Ese es el escenario lamentable en el que empezamos el año 2022, que en la otra mano tiene para mí una gran esperanza, porque el pueblo boliviano, con su valentía, con la lucha de la juventud, de las regiones, del pueblo, de las mujeres bolivianas, no va a tardar en recuperar su democracia. Hubo un 2019, va a haber un 2022 y la dictadura tiene que cesar, porque los bolivianos hemos nacido para ser gente libre. Por eso se constituyó, se organizó y existe la República de Bolivia, que tiene que ser rescatada de las garras de esos conceptos plurinacionales y estatistas que son cubanos, venezolanos y dictatoriales. Al pueblo boliviano, ¿cuál sería el mensaje, doctor Sánchez Berzaín? Mirar la realidad objetiva y denunciar que Bolivia es una dictadura y decir no a la dictadura. Bolivia quiere vivir en democracia. Este no es un tema de derechas e izquierdas, este no es un tema de regiones, este no es un tema de edad, este no es un tema donde haya ninguna divergencia, ni siquiera ideológica. Este es un tema existencial. Estamos hablando de la libertad. Los bolivianos no somos libres.
los bolivianos no tenemos respeto a los derechos fundamentales y los derechos humanos. Hay un grupo de delincuencia organizada transnacional que además no es un proyecto nacional, ha venido de Cuba y de Venezuela, que a través de operadores como Evo Morales, como Arce Catacora y toda la gente que forma esa estructura de nuevos ricos, de nuevos dueños de un país que no debería tener dueño, que es propiedad y patrimonio de los bolivianos, hacen lo que quieren en Bolivia, lo han convertido en un feudo, que están destrozando la identidad nacional, que están haciendo y promoviendo la confrontación entre bolivianos y que están simplemente tratando de detentar indefinidamente el poder para mantener su narcoestado y para mantener la impunidad de todos los crímenes que ya han cometido. Crímenes que en el caso de Evo Morales, por ejemplo, no datan de ahora, vienen desde la década de los 90, y él tendría que haber estado técnicamente en la cárcel antes de llegar a presidente si no hubiera sido por Carlos Mesa, que el año 2003, después del golpe de Estado, le firma 2 decretos de amnistía que todavía siguen vigentes y que habilita al criminal Evo Morales para postular a una candidatura que luego termina estableciendo la dictadura en Bolivia. Lo que hay que decirle al pueblo boliviano es que hay que señalar la dictadura, recuperar la república y la democracia, que eso no va a ser fácil porque esto ha avanzado demasiado, pero que es el único camino. Le agradezco muchísimo por este tiempo valioso que nos ha concedido de poder escuchar estas opiniones que usted nos brinda. Vamos a seguir atentos y si usted nos puede, por favor, permitir unos minutitos más, quería preguntarle en el caso de la expresidente Yanine Áñez, para que quede claro para toda la población en general que nos escucha, si es una expresidente, a cada expresidente, si va a la cárcel, no tiene, por ejemplo, como fue el caso de García Mesa, por ejemplo, un sector donde por ser expresidente, así haya sido en un gobierno de dictadura, un trato por ese estatus que le daba de expresidente. Aquí la expresidenta Yanine Áñez es una rea común más en la cárcel de alta peligrosidad de Miraflores. ¿Cómo se puede entender esa figura, por favor? En dictadura, así como está presa la señora Chamorro en Nicaragua, así como están presos los líderes cívicos de la oposición y la resistencia en Cuba, así como ha muerto en la cárcel el general Baduel en Venezuela, y hay más de 300 presos así, porque la dictadura lo que hace es tomar presa gente, como el caso de Yanine Áñez, que le sirve para un triple propósito. Primero, para vacunar a la oposición. ¿Quién es el próximo? El próximo puede ser Manfred, puede ser Arias, puede ser Camacho, puede ser cualquiera de la gente que está en la oposición y que tiene relaciones con el gobierno, porque todos tienen juicios. Entonces ahí hay un amedrentamiento, hay una vacuna, hay miedo. La segunda cosa, para escarmentar a esta señora y demostrar que los acuerdos que se hacen con la dictadura son papel mojado, no sirve para nada, porque fue Yanine Áñez la que incumpliendo el mandato que tenía, que era el de hacer una elección rápida, libre y limpia y retornar la democracia, nunca quiso restaurar la república, se quedó con las leyes y la constitución de la dictadura, permitió la impunidad de la gente de la dictadura, incluido Evo Morales, y el resultado fue una serie de acuerdos espurios que terminaron con la elección de octubre del 2020, donde proclamaron un triunfo de más del 50% que nunca ha existido. O sea, tratos con la dictadura son tratos con el crimen, nunca les van a cumplir. Y la tercera cosa es que el sistema de gobierno que tienen las dictaduras se llama terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado se define como el conjunto de acciones que se toman desde un gobierno en violación de los derechos humanos para lograr conductas de la gente que de otra manera no se producirían, a través del miedo y a través del terror. Y por eso es que todos están a raya. O sea, gente que ha formado parte del gabinete de Yanine Áñez, todavía libre, pero con juicios, a ver que diga algo de la dictadura. Han desmovilizado todo el sistema cívico, han desmovilizado todo el sistema político. La oposición es una oposición funcional que ya ha pasado de ser oposición funcional a ser rehén del régimen, y así pues detentan el poder con absoluta impunidad. A ver, ¿quién de la oposición denuncia el caso de Yanine Áñez? O el caso de la doctora Roca, o el caso del joven que acaba de suceder de Pumari? Todos callados.
¿Por qué? Porque pueden ser los próximos y no quieren ser los próximos y prefieren seguir siendo rehenes funcionales a un sistema dictatorial que los hace cómplices de la violación de los derechos humanos. Le agradezco muchísimo por este tiempo y esperamos tenerlo en un próximo contacto. Muy agradecida con usted, doctor Sánchez Berzaín. Mucho gusto, señora, que esté usted bien.